Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La lectura, Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí estaremos leyendo en esta hora. Querido Dios y Padre, queremos agradecerte el que nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y ahora es el momento para el cual nos hemos reunido, que es traer la reflexión sobre la misma. Permite que no sea hablado, Señor, con palabras de humana sabiduría, sino las palabras que acomoda el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que ello tenga fruto y provecho en cada uno de nosotros, a quien, Señor, nos has dado en este día el estar reunidos en torno a tu palabra. El ruego y la oración es el que tu palabra sea emitida en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, que es salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Por eso permite que sea predicado con valor, de manera que él produzca el fruto para lo cual tú envías tu palabra. Dándote gracias por ello y en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno es tener una dirección de parte de Dios, ¿no? Muchas veces cuando está esa falta de dirección, solo la gracia de Dios puede suplir. En este caso, cuando leemos la Escritura, dice: ¿qué pues halló nuestro padre Abraham? Se refiere al padre de la nación de Israel,
y también de todos los creyentes, porque más adelante lo describe el apóstol Pablo como el padre de la fe, no solo de la descendencia que es según la carne, sino de todos nosotros que también somos creyentes en Dios. Dice, ¿qué pues halló nuestro padre Abraham? Y nosotros decimos, ¿sería que él iba en procura de esa justicia, buscando esa justicia, la que es por medio de la fe, o sencillamente la halló por gracia? Porque él no iba detrás de una norma de vida, ni de una forma de vida, porque no había una regla, ni había una norma de vida. Dios no había dado una regla ni una forma de vida, solo estaba la conciencia del hombre, que dictaminaba lo que era bueno y lo que era malo. Pero Dios nunca ha querido que el hombre viva bajo esa conciencia, bajo ese dictamen del corazón. Hoy yo hablaba con algunos hermanos mientras íbamos en el auto con destino a la congregación de San Carlos y meditaba sobre una reflexión que escuché de un predicador en estos días. El predicador le hablaba a la congregación y le decía, ganar la lotería es bueno, y la congregación decía, por supuesto que es bueno, ¿no? Hay un pozo grande, mucho dinero detrás, y ese dinero ¿qué trae? Bienestar, confort, un estándar de vida diferente. Pero ¿cuántas personas que ganaron la lotería después sus matrimonios fracasaron porque comenzaron a acceder a otro estilo de vida que antes tal vez no disfrutaban y comenzaron a tal vez gastar el dinero que antes no tenían en otras cosas como malos hábitos, vicios, terminando siendo ese pozo de la lotería que era bueno en algo malo porque terminó destruyendo su familia? Y este predicador, y trayendo esta reflexión, decía, ¿tener un cáncer es malo? Sí, ¿no? ¿Cuántas personas por causa del cáncer padecen, sufren? Y muchas veces el cáncer les lleva a la muerte. Sin embargo, ¿cuántas personas que viviendo alejados de Dios e indiferentes a Dios, en el momento en que el médico le dice tiene cáncer y sus probabilidades de continuar viviendo no son muchas, en ese momento levanta los ojos al cielo y clama por Dios? Y algunos en su desesperanza hasta hallan la gracia de poder tener ese encuentro con el Señor Jesucristo por medio del Evangelio, porque a Dios nadie le ha visto, porque Dios es espíritu y un espíritu no puede ser visto. Pero lo que conocemos de Dios se hace claramente visible por medio de la creación, y el testimonio de Dios lo tenemos mediante su unigénito Hijo, Jesucristo, por quien podemos conocer los atributos y las virtudes de nuestro buen Dios, el cual nos amó hasta el punto de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario en rescate de nuestra alma que necesitaba de un sacrificio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y Dios ha dado a la sangre, lo cual es la vida de la carne, para expiar los pecados del alma, para expiar los pecados de la persona. Por eso dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Nosotros sabemos lo que difícil que es la sangre, ¿no? Pues la sangre es líquida, pero cuando cae en un lugar queda como pintura sintética, ¿vio? Entonces si usted no la remueve, queda cubriendo, queda tapando. Por eso el salmista decía, bienaventurado el varón a quien Dios no le inculpa de pecado y cuyas transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. ¿Por qué? Porque no puede tener paz el pecador. Porque el pecador no puede tener felicidad permanente.
Por eso es que la persona que tiene satisfacción en jugar, mientras tiene dinero para apostar, está contento, pero luego ¿qué le viene? La desesperación. La persona que tiene satisfacción en drogarse, mientras está en ese estado de éxtasis, está contento, pero después ¿qué le viene? El bajón, le viene la desesperación. Así lo mismo la persona que tiene satisfacción en estar con una mujer, o la persona que tiene satisfacción en el alcohol, en todos los placeres que uno puede llamar placeres de este mundo, mientras uno lo está disfrutando, mientras uno está participando de ello, está contento, pero después ¿qué le viene? Remordimiento, arrepentimiento. Porque así es el pecado, así es la tentación. Es como la carnada que está en el anzuelo. Cuando el pez la ve a la carnada, dice un alimento y busca ese alimento. Pero detrás del alimento, ¿qué está? El aguijón, está la muerte. Por eso el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. El pecado es seductor, el pecado es tentador. Pero detrás del pecado, ¿qué está? La muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Por eso es que no puede haber felicidad permanente mientras se está en pecado. No puede haber felicidad permanente separado de Dios. Decíamos en un principio que Abraham halló una justicia que no es por las obras, sino es que es por medio de la fe. Y la halló por gracia, porque no es que él estaba buscando por medio de una norma de vida, por medio de una ley, por medio de reglas que le fueran dadas, porque no había ley, no había una norma que dijera, solamente la ley moral o la ley de la conciencia que aprobaba lo que era bueno y que aprobaba lo que era malo. Pero hay cosas que, por ejemplo, en una sociedad pueden aprobarse como malas y en otra sociedad es muy común. Por ejemplo, en nuestra sociedad actual, si uno tiene mujer, no es común que la mujer le diga, mira, la sirvienta que nos sirve diariamente en la casa, puedes tomarla por mujer, que le diga a su marido, ¿no es cierto? No es algo común que una mujer le diga así. Sin embargo, Sara, cuando veía que no podía darle hijo a su marido, ¿qué le dijo? Toma mi sierva, concibe de ella para que no sea sin descendencia. Y la tomó y tuvo un hijo con ella, el cual es Ismael. Y en esa cultura y en ese tiempo no era un acto pecaminoso de adulterio, sino que se veía y se tenía como algo muy importante tener prole, tener descendencia. Y aún hay hoy en día culturas en donde el hombre puede tener más de una mujer. Sin embargo, otras culturas no. Entonces, ¿bajo qué normas, bajo qué reglas vivía? Bajo las normas moral, la ley moral y de la conciencia. Pero nunca ha querido Dios que vivamos bajo esa ley moral, bajo esa norma de la ley, de la moralidad o de la conciencia, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Porque si fuera así, Dios no le hubiera dicho a Adán que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera. Si él hubiera visto que era bueno para el hombre, no le hubiera dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas morirás. Ahora, si Adán no conocía ni lo que era bueno ni lo que era malo, ¿cómo es que Adán vivía? ¿Cómo sojuzgaba la tierra? ¿Cómo era la vida de Adán mientras no tenía conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo? ¿Por qué sabiduría vivía? ¿Por qué entendimiento es que vivía? ¿Cómo él podía sojuzgar la tierra? Porque para sojuzgar hay que tener capacidad para ministrar. Para ministrar hay que contar con alguna sabiduría, con algún entendimiento. Hay que contar con algún tipo de discernimiento. ¿Cómo vivía? Por la sabiduría que es de Dios.
Por eso es que podía ponerle a todas las especies que hay en el mundo el nombre y podía darles un nombre. Y usted y yo tal vez ni siquiera conocemos el nombre de todas las especies que hay sobre la tierra, ¿no? Pero Adán, por medio de esa sabiduría que era la de Dios, por medio de esa inteligencia espiritual que era la de Dios, le podía dar nombre a todas las especies que hay sobre la tierra, las cuales llevan ese nombre hasta el día de hoy. Entonces Dios quería que Adán y Eva, que fueron los primeros hombres que habitaron sobre esta tierra, no vivieran por una ley moral o de la conciencia, sino que vivieran por el poder de Dios, que vivieran por la confiar en Dios, por la sabiduría que es de Dios, que viviera por la guía que viene de parte de Dios. Dios siempre ha querido guiar al hombre. Por eso cuando el hombre se perdió en el huerto del Edén y quedó separado de Dios por causa de esa muerte espiritual, la cual Adán no entendió que murió. ¿Por qué? Porque siguió caminando por el huerto del Edén, pero inmediatamente quedó separado de Dios al momento de que buscó esconderse de Dios. ¿Por qué se buscaba esconder? Porque se veía a sí mismo desnudo. ¿Y cuál era el problema de verse desnudo si él vivía desnudo? Que comenzó a mirarse a sí mismo. Y comenzó él a juzgar lo que era bueno y lo que era malo. Y fíjese que no juzgó el haber desobedecido a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que ¿qué es lo que juzgó? Que estaba desnudo. No juzgó que había desobedecido a Dios, juzgó que estaba desnudo. El entendimiento que él tenía ya de lo que era bueno y lo que era malo estaba distorsionado, por lo cual no podía entender el mal que había cometido al quedar separado de esa capacidad de ser guiado, de ser dirigido por Dios y de vivir bajo ese poder, bajo ese entendimiento, bajo esa sabiduría espiritual que es la que Dios le dio en un principio. No entendió eso, sino que se vio desnudo. Qué distante estaba, ¿no?, de la realidad de lo que estaba pasando. Y así es el juicio del hombre. El juicio del hombre está muy distante de la realidad de lo que vive cotidianamente. Por eso Viviana hoy decía, doy gracias a Dios porque en algún momento todos tuvimos esa tristeza que nos condujo al arrepentimiento. ¿Puede alguien dar gracias por la tristeza? No es la tristeza un sentimiento negativo, no es la tristeza un sentimiento feo de digerir, difícil de digerir. ¿Cómo es que alguien puede dar gracias? ¿Por qué? Porque si esa tristeza me guió a Cristo y a recibir la salvación, el perdón de mis pecados y el don de la vida eterna, entonces esa tristeza tuvo un beneficio en mi vida. Qué distante está el juicio del hombre a la sabiduría de Dios y al entendimiento de Dios. Por eso dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas cosas nos pasan cotidianamente? ¿Cuántas cosas nos suceden que van cambiando de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro? Recordamos fines del 2019, una pandemia que nos llevó a todos a una crisis existencial. La gente empezaba a fallecer, la gente empezaba a enfermar, secuelas de esa enfermedad. Los países desbordados, todo estaba en una crisis. ¿Cuántas cosas cambian de una situación a otra? Entonces, ¿cómo podemos decir que todo ayuda bien? ¿Todo ayuda bien? Sí, todo ayuda bien porque todo, a quienes amamos a Dios, nos es para bien. Porque de todo y por todo somos enseñados. Entonces, ¿qué podemos decir que halló Abraham? Él no estaba buscando esa justicia, pero por la gracia de Dios halló una justicia que no es por las obras. Y el autor de esta carta a los romanos, que es el apóstol Pablo, lo explica claramente. ¿Por qué? Porque al que obra,
se le cuenta como salario. O sea, si yo hago un trabajo, hago una obra, ¿qué es lo que debo de recibir en cambio de ese trabajo? Una remuneración, ¿no es cierto? Si vengo, pinto, limpio, o hago un trabajo, sea manual o de la índole que sea, ¿qué es lo que debo de recibir? Un salario. Pero al que no obra y se le atribuye justicia y se le concede, ya es una gracia. Por eso Abraham halló esta justicia no por obras, sino por gracia, por medio de la fe, porque creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿qué significa? Que él no hizo nada, simplemente creyó. Ahora nosotros, al leer la Escritura y al conocernos a nosotros mismos, sabemos que mientras estamos en pecado, no hay manera de que seamos felices. Porque la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que para el pecador no hay paz. Y sabe lo que es una persona turbada y perturbada, ¿no? ¿Sabe lo que es una persona turbada y perturbada? Se acuesta, no puede conciliar el sueño. Se levanta, le invaden los malos pensamientos. Se sienta a comer, la comida le cae mal. ¿Por qué? Porque está turbada y está perturbada por el estilo y la forma de vida que está llevando. Y uno dice, ¿por qué vivo la vida como la vivo? ¿Por qué es que esto me pasa a mí? No es que le pasa a uno en particular. Eso mismo le va pasando a todas las personas que viven alejadas de Dios y que piensan que la felicidad verdadera está en lo que pueda obtener en este mundo o lo que pueda recibir de este mundo, pero el mundo y sus deseos pasan. Jesús habló en una oportunidad por medio de parábolas y dijo, un hombre rico teniendo una gran hacienda dijo, ¿qué haré para guardar más riquezas? Ya sé, le vino una idea. Haré graneros más grandes para acumular mayor cantidad de riquezas. Y habiendo hecho graneros más grandes, lo llenó, y una vez que los hubo llenado, dijo, ahora alma mía, puedes descansar, pues has tenido y has adquirido todo lo que deseabas. Escuchó una voz que le decía, hombre insensato, hoy la muerte viene por ti. ¿Para quién será todo esto que has acumulado? ¿De qué le sirve, dijo Jesús a sus discípulos, ganar el mundo si perdiera su alma? ¿De qué nos sirviera en este mundo obtener todo lo que nuestra alma desea si lo más importante, que es la salvación del alma, la perdemos? Hay personas que hoy todo lo que desean lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen los medios. Tal vez tienen el poder, tal vez tienen la riqueza, tal vez tienen la sabiduría, el carácter, la determinación, y tienen todo lo que desean. Sin embargo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma, cuando el alma es lo más valioso? ¿Por qué? Porque el alma no se puede comprar con plata y con oro. La salvación del alma no se puede adquirir por medio de la plata, por medio del oro. Y no solamente estamos hablando de la eternidad, sino también estamos hablando de un estado de seguridad y de confianza que tenemos cuando verdaderamente hemos creído a Dios y nos hemos vuelto a Dios para dar gloria a Dios, sabiendo que es Dios el que tiene el poder y el deseo de rescatar nuestra alma. Y nos trae un estado de seguridad y de confianza, en donde si el hombre lo perdiera todo en este mundo, pero tiene la seguridad de la salvación de su alma, no tiene problema alguno. Si lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, cuyos pecados son cubiertos. Pues, ¿qué diremos de nuestro padre Abraham? Que halló
la justicia, que es por medio de la fe. ¿Cómo la halló? La halló por gracia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios nos está permitiendo oír la palabra del Evangelio y nos está confrontando con la vida que estamos llevando adelante sin Dios y alejados de Dios para que tomemos una decisión. ¿De qué haremos? ¿Continuaremos viviendo así, de esta manera, esperando ese golpe de suerte, ese golpe de gracia que pueda darle un destino diferente a nuestra vida, un cambio a nuestra vida? ¿O encomendaremos nuestra vida y nuestra alma en las manos de Dios para ser rescatados de una vana manera de vivir, o sea, de una vida sin provecho, para poder recibir el perdón de nuestros pecados y el don de una vida eterna? No perdamos más el tiempo, esperando que según nuestros pensamientos o nuestras ideas, que nuestra vida pueda ser mejor si obtengo esto, si adquiero aquello, o si me pasara esto tan afortunado. Entendamos que lo más valioso que nosotros podemos recibir es la gracia de recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Ahora, para perdonar pecados, por eso yo mencioné la sangre que cuando cae en un lugar, si uno la deja allí, en ese lugar, se convierte en una cáscara, como en una película que cubre, ¿no es cierto? Por eso dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, cuyos pecados fueron cubiertos. Porque los pecados no son pasados por alto. No es que Dios hace la vista gorda y dice, bueno, cometiste tantos pecados, pero como yo te amo tanto y no deseo tu mal, te voy a salvar de forma gratuita y pasando por alto tus pecados. No, no fueron pasados por alto los pecados de la humanidad. Los pecados de la humanidad fueron puestos, cargados en la persona del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Dios cargó en Él nuestros pecados para que por medio de la fe en su sacrificio, en donde derramó esa sangre preciosa para cubrir nuestros pecados, pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces no es que Dios hace la vista gorda, diciendo, sí, eres muy perverso, eres muy perversa, has tenido y has cometido muchas maldades, pero ¿sabes qué? Te amo y te quiero salvar. No. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y mire lo que dice el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hombre no conoció pecado en este mundo? Todos nacimos bajo la condenación del pecado, ¿no? El único que nació sin pecado y de una virgen, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo nació sin relación con el pecado, porque no fue engendrado por varón alguno, sino que fue engendrado por Dios mediante el Espíritu Santo. El ángel le habló a la Virgen María diciendo, concebirás un santo ser, porque el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Por tanto, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que no conoció pecado es Jesucristo, y Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hallados justicia de Dios en Él. ¿Qué tipo de justicia? La misma que halló Abraham, la justicia que es por medio de la fe. No es la que es por medio de las obras, ya que por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Dios ha dado, aparte de las obras, de hacer lo bueno, de hacer lo malo, lo que el hombre juzga como bueno o malo, o lo que la ley moral de Dios dice que es malo, aparte de las obras, Dios ha dado la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado, dándonos hoy el privilegio de poder oír la palabra del Evangelio, para que mediante este anuncio nos podamos reconciliar con Dios, mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo, al derramar su sangre, con la cual todos nuestros pecados fueron cubiertos. Hecho esto una vez y para siempre. No necesitamos crucificar a Cristo todos los días. Necesitamos creer que su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre, para presentarnos con confianza delante de Dios, sin pecado alguno, confiados y creyendo que esa sangre cubrió todos nuestros pecados y que por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios, para poder recibir lo que Adán perdió. ¿Qué es lo que Adán perdió? Vivir por Dios. Hoy nosotros, por medio de Jesucristo, podemos recobrar lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Vivir por Dios, vivir por Jesucristo, por su obra, por la fe en Él, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, para vivir vidas plenas, mentes felices en este mundo. Te invito para que en donde está pueda inclinar su rostro en reverencia a Dios y así orar. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias porque nos has dado en tu buena voluntad poder oír la palabra del Evangelio, el Evangelio de nuestra salvación, porque también nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, para que hoy, por la fe en Jesucristo, podamos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Por ello te damos gracias, porque nos has confrontado con nuestra realidad de estar muertos, separados de Dios, pero abriéndonos un camino nuevo y vivo a través de Jesucristo, para que podamos acercarnos con confianza a tu presencia. Por ello te estamos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito para que juntos podamos alabar el nombre del Señor y así continuar en presencia de Dios con regocijo, con alegría, alabando y glorificando su buen nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,